Hola, por los que no me conozcan, soy Carla Claret y tengo 17 años. Y soy una alumna de primero de bachillerato del Instituto Auro de San Pedor. Mis gustos literarios son los géneros líricos y los géneros épicos. Uno de los últimos libros que he leído ha sido Divergente, de Verónica Roth. El ambiente del libro de Verónica es ficticio. En un futuro no tan lejano, Chicago está dividido en 5 facciones: la osadía, la cordialidad, la erudición, la abnegación y la verdad. Cada una de ellas estimula un valor distinto para sus habitantes. Altruistas para abnegación, valientes para osadía, pacíficos para la cordialidad e inteligentes para la erudición. Cuando tienes 16 años, tienes que escoger en qué facción quieres pertenecer para toda tu vida. Esto es Divergente y hoy os hablaré sobre este libro. Nuestra protagonista es Beatriz, una chica que pertenece a abnegación, que solo se puede mirar en el espejo el tercer día de cada 3 meses, que no puede hacer preguntas cuando están en la mesa con sus padres y que está a punto de hacer un cambio radical en su vida. Como os he introducido antes, esta es la situación actual en Chicago. Se introdujo este sistema porque hubo una gran guerra y para que no volvieran a tener problemas, pero resulta que los problemas los están creando los mismos que hicieron esta red de protección. Durante todo este trayecto, Beatriz descubrirá que vale mucho más de lo que se imaginaba y que es mucho más especial de lo que creía. En esta historia podemos encontrar el punto culminante del libro, del cual no podemos quitar los ojos de encima. Tiene amor, aventura, tragedia, intriga, sorpresa, misterio, lo tiene todo. Cuando Beatriz hace 16 años le ha llegado la hora de escoger qué quiere ser el resto de su vida, pero antes tiene que hacer la prueba de aptitud para saber qué facción pertenece. Durante la prueba te ponen dentro de una simulación, donde te presentarán diferentes situaciones y tú tienes que decidir cómo afrontarlas. Al terminar la prueba, Beatriz está muy asustada, pero lo que no sabe es que el resultado que ha sacado no es nada normal. Es más, es divergente. Cuando empecé a leer este libro se me hizo un poco pesado. Encontraba que no acababa de arrancar, pero os prometo que a la que le cogía el hilo no levantaba los ojos del libro. He encontrado que te hace girar mucho la cabeza y eso me gusta en un libro. Una de las partes que probablemente me gustó más fue el proceso de iniciación. Me gustan las pruebas que les ponen, las dificultades que tienen para superarlas. Especialmente hubo un momento que me encantó. El trato en que Tris pega a Molly fue genial. Quizás no es demasiado bueno decir esto, pero es que fue un momento de satisfacción más grande. Una de las partes que más pena me hizo fue cuando la madre y el padre se mueren. No me lo esperaba para nada del mundo. Pensaba que al menos los volvería a ver todos 4 juntos. Y definitivamente, todo el proceso de enamorarse de Tris y 4 me encanta. La autora Verónica Roth escribió este libro mientras estaba en la universidad. Y este simple hecho, que escribió el libro cuando era muy joven, hace que el libro sea más agradable y que pueda gustar mucho más al público de lectores más juveniles.